Hola, hola, saludos para todos, bendiciones, nos alegra saludarlos nuevamente desde aquí, desde nuestro podcast Conexión Celestial de nuestra Iglesia Semilla de Vida. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, nuestro pastor César Llanos. ¿Cómo te encuentras, Pastor? Gracias. Me encuentro perfectamente bien. Para mí es una bendición estar aquí nuevamente en Conexión Celestial. No, de verdad, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y bueno, siempre va a ser bienvenido. Qué bueno. Me alegra muchísimo eso. Qué bueno es estar aquí. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Espero que este tiempo sea agradable y que permita también la edificación de sus vidas y de sus familias. Totalmente de acuerdo. Yo le decía a una chica hace unos días que le estaba contando lo que estábamos compartiendo y haciendo desde nuestra iglesia. Y hemos tocado una gran cantidad de temáticas, hemos hablado un poco acerca de qué hacer mientras esperamos a Dios, qué hacer mientras aprendemos a administrar adecuadamente nuestros recursos, cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios, cómo las redes también pueden afectar nuestra profundidad y fe también en Dios. Entonces yo de verdad sí les animo a que puedan revisar los diferentes episodios que hemos tenido, que obviamente, como lo comparte nuestro pastor, para la edificación de nuestra vida. Y hoy no es la excepción, Paz. Hoy quiero que nos ayúdanos, Paz, ayúdanos con un tema que yo pienso que muchos conocen en términos de lo que se supone que se debería hacer, pero no hay una adecuada administración. Y es, por ejemplo, hablar sobre cómo nosotros podemos llegar a ser buenos administradores dentro del hogar, dentro de la familia, entendiendo que todos tenemos roles diferentes, funciones diferentes, responsabilidades diferentes y obviamente las personalidades también diferentes. Pero hay muchas mezclas allí a veces dentro de la familia y en vez de revisarnos cada uno cómo estamos desempeñando nuestro rol, comenzamos a atacarnos. Mm. Ayúdanos un poquito a entender entonces acerca de cómo nosotros podemos comenzar a revisar el ser buenos administradores en casa, en nuestra familia. Bueno, ahorita estábamos tocando o estábamos hablando acerca de los diferentes temas que se han tratado aquí. Temas de santidad, temas de, bueno, de desarrollo de sus talentos, también acerca de la predicación, creo que se tomó algún día ese tema todos. Pero el que esa clase de temas o que todos esos temas se desarrollen perfectamente bien, tienen como base una buena salud en mi familia, porque yo puedo tener una buena relación en mi familia y eso va a hacer que todas las demás cosas fluyan. ¿Por qué? Porque mi familia es el asunto medular, es la parte central de mi vida, es lo más importante que tiene que haber. De hecho, hablábamos nosotros ayer con algunos pastores acerca de las prioridades que los cristianos debemos tener. Primero Dios, segundo mi familia. Entre mi familia obviamente estoy incluido yo, pero yo no puedo poner a mi familia después de mi trabajo, después de mis hobbies, sino que mi familia tiene que ser después de Dios, lo más importante. Por eso si yo quiero tener una buena relación con Dios, si yo quiero desarrollar mis dones y talentos conforme a la voluntad de Dios, yo necesariamente necesito tener una buena administración de mi familia. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones, estamos hablando de dinero también, porque obviamente uno no puede tener una buena familia si no tengo buenos recursos para poderla sostener. No estoy hablando de tener millones, sino saber administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces, este es un tema muy interesante y estoy seguro que para los que nos están viendo a esta hora van a estar de acuerdo con nosotros en que en los momentos en que peor se siente usted es cuando está mal con su familia. Porque usted puede venir de su trabajo y le fue mal, su jefe lo maltrató, tuvo una desaveniencia, de pronto iba en el carro y lo estrellaron, pero cuando llega a la casa usted encuentra paz y tranquilidad y pareciera como que toda esa dificultad, toda esa situación pasa a un segundo plano. Aquí en la familia uno encuentra esa paz, esa tranquilidad. Es por eso que hay que ser unos excelentes mayordomos de nuestra familia. Todo esto tiene que ver con mayordomía. La mayordomía es muy importante en la familia. Y entre todo lo que también implica nuestra actitud frente a cómo nos comportamos en la casa, en qué cosas apoyamos en la casa y de qué manera también lo hacemos, porque cualquiera puede hacer cualquier actividad de la casa
con una actitud positiva o negativa, y bueno, esa actitud va a reflejar un impacto positivo o negativo también en el resto de los miembros de la familia. Claro. Lo que pasa es que nosotros somos el producto de lo que hemos recibido en nuestro entorno. Nosotros nacemos prácticamente con algunos instintos, pero todo nuestro conocimiento está como un disco duro que tiene únicamente la información básica, pero el resto, todo lo que tú quieras hacer, lo vas a meter allí. Es prácticamente, obviamente guardando proporciones, pero básicamente tiene que ver con lo mismo. Un niño no viene sabiendo el rencor, el odio, cómo estudiar. Todo eso tiene que ser aprendido. Nosotros revelamos lo que aprendemos en nuestra casa. Nosotros revelamos lo que aprendemos en nuestra casa. ¿Eso qué quiere decir? Que si en nuestra casa nos dieron unos valores, esos valores van a permanecer durante toda la vida y la vamos a estar reflejando durante toda la vida. Yo tuve un choque aquí en Valledupar, porque obviamente yo al tener una cultura diferente, la cultura del interior, aunque somos del mismo país, pero hay una cultura diferente a la cultura de la costa, me di cuenta que aquí para muchos hombres, se convertía en algo difícil de aceptar, de asimilar, por ejemplo, lavar loza, o como decimos aquí en buen vallenato, el lavar los chismes. Difícil barrer, el lavar, porque no solamente está la parte cultural, sino también está lo equivocado que estamos nosotros en que hemos confundido los oficios de la casa con roles, porque pensamos que los oficios de la casa son roles de la esposa, y resulta que los oficios de la casa hacen parte de un bienestar general, de manera que cualquier miembro de la familia puede hacer los oficios de la casa. Que le damos exclusividad. Esto lo tienes que hacer tú porque esto es más Porque tú eres, femenino, porque tú exacto. eres mujer, porque tú eres la que sabes más de este tema. Yo realmente hago los trabajos que son más de fuerza, si de golpear algo, de taladrar algo, eso sí me compete a mí, pero Sí. todo el resto lo que tiene que ver con el resto de las casas. Pero es que si nosotros hablamos de roles, estamos hablando de aquellas cosas que por nuestra naturaleza debemos ejercer. Y entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros los hombres somos proveedores de la casa. Como proveedores de la casa, ese es un rol mío, no es un oficio, es un rol. Lavar, planchar son oficios que podemos compartirlos con la esposa, pero mi rol de proveedor, mi rol de afirmador, mi rol de protector de la casa, esos son roles que me competen a mí como varón. La mujer no. Vamos a poner un caso bien extremo. Llegó una gente a vandalizar de frente de la casa, el hombre metido allá escondido en un closet y la mujer saliendo allá con una escoba a defender el hogar. No, el rol está completamente al revés, porque el rol del hombre es proteger a la casa, proteger la familia, ese es el rol, pero los otros son los oficios, y es por eso que hay que saber administrar. Yo sé que hay muchos hombres que dicen, pero pastor, yo trabajo todo el día y llego cansado. Sí, pero es que tu masa muscular es mucho más fuerte que la de la mujer. Tú tienes la capacidad de aguantar mucho más. Eso quiere decir que tú puedes llegar de tu trabajo, así estés cansado, pero ver a tu esposa que tiene 3, 4 niños, que ha estado desde la mañana haciendo los oficios de la casa, cuidando a los niños, ayudándoles sus tareas, y de pronto no tuvo el tiempo para que la comida esté en el momento, a tiempo, pues ayúdale, o sea, por lo menos ve a la cocina y hazle que la cosa sea un poquito más llevadera, porque obviamente el matrimonio no es un asunto de simplemente nos casamos para tener sexo y ya, el matrimonio es edificar, las familias se edifican, así como una casa que no simplemente agarramos un poco de ladrillos y simplemente lo tiramos a ver qué pasa, no, tenemos que planificar, tenemos que mirar qué es lo que deseamos hacer, qué queremos tener, una casa de 1 piso, de 2 pisos, un edificio, ¿cómo lo queremos? ¿La queremos con un patio grande o en lugar de patio ponemos una piscina? Entonces todo se planifica, se organiza. Queremos tener un garaje para un carro, para 2 carros. No, la quiero sin garaje porque no alcanza. No, quizás hagámosla de esta manera porque en este momento los recursos no alcanzan. Quizás más adelante pensemos en tumbar una pared y hacer ahí un garaje.
si te das cuenta, todo tiene que ver con la administración. Y pasa exactamente lo mismo con la casa. Ayer hablaba con una pareja y le preguntaba, después de una gran dificultad que tuvieron y que la están superando, y les decía, ¿cómo se ven ustedes de aquí a 5 años? Y me sorprendió positivamente que los dos estaban en acuerdo de qué era lo que querían para de aquí a 5 años. Yo dije, sin lugar a duda, estas personas van a lograr lo que se están proponiendo, van a llegar a su meta, porque los dos tienen un mismo sentir de edificar en una misma dirección. Sí, porque hay que, si estamos hablando de administración, hay que administrar eso, porque también nosotros somos seres emocionales, sentimentales. Y conversarlo. Claro. Porque, o sea, ¿cómo pretendemos? De hecho, qué bueno porque ustedes tenían una proyección y ambos coincidían, pero eso tuvo que haber sido conversado. Porque es difícil, porque hay conversaciones que en la vida es difícil o no, pero hay que hacerlo, hay que enfrentarlo. O de lo contrario, pues no se va a alcanzar nada, no estamos administrando bien, siempre vamos a entrar en conflicto. Me parece importante. Sí. Mira, yo creo que para poder administrar cualquier cosa, ya sea en la casa o sea en mi trabajo, yo tengo que aprender a administrarme a mí mismo. Eso es bien importante. La Biblia nos dice a nosotros y nos enseña que debemos llevar nuestros pensamientos sujetos a la autoridad de Cristo. Y el fruto del Espíritu Santo tiene algo que se llama templanza y dominio propio. Yo tengo que saber administrar eso, porque la familia es la unión de unos individuos, o sea, cada uno tiene su individualidad, somos individuos, pero que necesitamos ponernos de acuerdo en medio de nuestras diferencias para alcanzar propósitos. Ese creo que es uno de los mayores retos que tenemos, el poder administrarme a mí mismo para poder aportar y que esta individualidad se convierta en un propósito general. Hay personas que no saben administrar eso. No, pero es que si yo digo que sí, entonces van a pasar por encima mío y entonces no me van a tener en cuenta. No, sí te van a tener en cuenta. El asunto es que tienes que aprender a mirar la meta en general, no la tuya en particular. Porque por lo general nosotros somos, en nuestra naturaleza caída, somos egoístas. Queremos que nos presten atención, tener siempre la razón. Si nos contradicen, pensamos que es un asunto ad hominem. Decimos, oh, ese es un asunto que me está señalando a mí, me está atacando a mí. Y no me están atacando, simplemente hay otras posturas dentro de mi casa, dentro de mi hogar. Y respetar las posturas además, Sí. tenerlas en cuenta. Sí, pensando en eso, a mí me da mucha risa porque yo veo las familias de la iglesia y las familias de otro, y yo me doy cuenta que ellos, cuando tienen su primer hijo, ellos creen que los demás le va a salir igual. Ah, sí. No, este va a ser igualitico. No, y cuando se dan cuenta que este que es tranquilo, pausado, estudioso, obediente, y le sale el otro que parece una pelota saltando por todo lado, le dice venga, y en lugares se va para allá, hey, ¿qué pasó? Pero este me salió así, pero el otro cómo me salió. Y, ¿esto qué es? Y así nos pasa con todos los hijos y las familias. Las familias están conformadas por seres individuales, se llaman individuos porque son individuales. Dios coge a una milady, la forma, la hace y cogió el molde y lo botó y no creó uno exactamente igual. Todos completamente diferentes. Y para poder administrar eso necesito primero saber administrarme a mí mismo, administrar mis pensamientos. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, realmente es una gran cantidad de cosas porque el dominio propio que es una de las cosas que, bueno, el Señor nos dice que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. El dominio propio es algo en lo que sí o sí tenemos que estar constantemente ejercitando, madurando, para que apuntemos realmente a que seamos unos buenos administradores de nosotros mismos y poder coincidir y crear esa administración compartida con el otro. Sí, por supuesto. Definitivamente, yo, si quiero tener una familia saludable, debo entender primero que no hay familias perfectas. Si yo quiero debo tener en cuenta muchos factores. Uno de ellos es que no hay familias perfectas. Que todas las familias tienen problemas. Todas. No hay una sola familia que no tenga problemas.
A veces cuando yo empecé a las conferencias, cuando me invitan a predicar acerca de parejas, yo siempre hago una pausita ahí para llamar la atención de las personas y digo, me han invitado a mí porque en mis 30 y pico años de casados nunca he tenido ni un solo problema que Dios no nos haya ayudado a resolver. Y esa pausita los hace pensar, oiga, ¿cómo así? No he tenido ninguno de los problemas. Dios ha estado ajeno a ellos. Porque todos tenemos problemas, absolutamente todos. Unos de una índole, otros de otra. Los que a mí me parecen graves, a la otra persona le parecerá que no son tan graves. Pero todos los problemas en la familia hay que prestarles atención, porque ese es otro factor. Y es que los problemas no son cosas que pasan porque sí, sino son aquellos que nos moldean, que nos configuran a nosotros como familia y que nos hacen a nosotros como moldearnos, ¿verdad? Como la piedra del río que uno la ve redondita. Hace poquitico estuve en Bogotá y mi cuñado se veía una piedra de aquí del río, no sabía, mi esposa, mi hermana le toma mucho el pelo porque se llevó esa piedra, pero tenía una cosa curiosa esa piedra y por eso la llevó mi cuñado, y es que era supremamente redondita y lisa, redondita y lisa. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué? O sea, esa piedra no tenía una explicación, pero llama la atención que esa piedra no salió porque sí. ¿Sabes cómo se formó así? Del roce con las demás. El péguele a una, la corriente la llevaba, le pegaba, hasta que cogió esa forma bonita tan especial que ahora ya no está en el río, sino está ahí en una mesa. Además de una familia incluso. Hace parte de una familia. Estoy muy seguro que conociendo a mi hermano, a mi cuñado hasta le pondrá nombre. Pero el asunto es que nosotros somos así. La única forma de alisarnos es golpeándonos. La única forma. El asunto es que hay familias que no asimilan esos golpes, que no asimilan esas diferencias, que sienten en la diferencia un ataque en lugar de algo que me está moldeando para que todos podamos llegar a hacer cosas mucho mejores de lo que somos. Obviamente, una persona que no ha tenido problemas o que no tiene problemas es una persona que ha perdido la oportunidad de ser mejor, completamente. Es por eso que si yo necesito ser un buen administrador de mi familia, necesito ser un buen administrador de mí mismo, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Tengo que aprender a administrar mis emociones. Hace poquito cuando estuve en Bogotá, tembló en Bogotá. El temblor fue bastante fuerte, creo que 6.4, 6.5 en la escala Richter. Y la profundidad tampoco era muy alta, eso quiere decir que fue dura. Y siempre duró como 6 segundos. Eso estuvo muy cerca de ser terremoto, en serio. Estuvo muy cerca, fue bastante fuerte. Y entonces cuando nosotros escuchamos en la radio que hay personas lesionadas porque salieron corriendo y un carro las atropelló, se saltaron y se partieron un brazo y todo eso, ¿por qué? Porque no supieron administrar sus emociones, sus sentimientos, porque en medio de una situación que obviamente era difícil, que ameritaba el no estar ahí tan pasivo, tomaron una decisión demasiado fuerte porque no supieron administrar sus sentimientos ni emociones. Pasa lo mismo con la familia. De pronto ven a un hijo que se está comportando de pronto no tan bien. Y entonces si no sé administrar, voy a terminar siendo lo peor para él, el peor guía, dando el peor consejo. Entonces váyase de la casa y mire a ver qué hace usted. No, ese no es el consejo. Padre, que tampoco me estás mostrando que tampoco te sabes controlar. A veces que me controla, pero tú tampoco te sabes controlar. Exacto. Entonces, si te das cuenta, la administración no es un asunto simplemente de establecer límites o parámetros. Se establece, la administración tiene que ver con mi vida entregada a Dios en primera instancia, sobre todo si yo soy la cabeza del hogar. Si yo soy la cabeza del hogar, tengo que tener una buena administración de mis sentimientos y emociones. Mi esposa es una mujer que ella tiene un cohete de propulsión en la espalda. Tan pronto se enciende, ella corre y dele. Yo soy un poquito más tranquilo, más pausado y tengo que aprender a administrar el carácter de mi esposa, de mi hija, mis responsabilidades dentro de la iglesia, mis responsabilidades fuera de la iglesia. Tengo que aprender a administrar todo eso. Si yo no soy un buen administrador de mí mismo, yo no voy a poder ser un buen administrador de los demás. Bueno, sí, porque además uno de los privilegios, y también de hecho hablaba ahorita hace un rato con los jóvenes sobre eso, y es que cuando Dios de alguna forma u otra nos
nos observa y se da cuenta que estamos haciendo un buen trabajo como administradores, ¿verdad? No solamente nos da la oportunidad y el honor hasta de administrar otras cosas de otras personas, porque las personas terminan confiando en nosotros, delegándonos ciertas funciones para administrar ciertas cosas, pero por la forma en cómo ve cómo estamos actuando, cómo estamos asumiendo la situación, qué tan pasivos o activos estamos siendo al enfrentar o dar solución a determinado problema. Entonces, eso de hecho me parece que habla muy bien acerca de nosotros, que habla muy bien acerca de que tanto estamos creciendo en carácter y creciendo en nuestro tipo de administración personal para proyectarlo y generar impacto a nivel colectivo. Claro, es que mira, ahorita tú decías una cosa, decías, si yo administro bien, voy a pasar a administrar algo mayor. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama madurez. Madurez. Y si hay algo que es nocivo para una familia, es un padre inmaduro. Un padre que no sabe administrarse, que no sabe administrar su vida, que pasó cierta edad y todavía no ha entendido quién es él y qué es. Yo en mi vida personal y familiar he cometido muchos errores. He cometido errores muy fuertes, porque obviamente soy un ser humano, pero no me escudo en eso. Yo simplemente he asumido las responsabilidades de las faltas, pero el asumirlas me hace a mí una persona con una mayor capacidad administrativa, no aquel que, no, es que fue por culpa de tal o fue sin querer, no, la persona que asume sus responsabilidades tiene que asumir el kit completo, el paquete completo. Fue tu culpa, espérate. Tienes que asumir no solamente que fue tu culpa, tienes que admitir también las consecuencias. Cuando tú hagas eso, vas a ser un buen mayordomo. Pero, ojo, Dios te va a poner en una cosa mayor de lo que estás ahora. Porque cuando nosotros saltamos los problemas, pensemos por un momento que esto es un problema y estoy tratando de saltar este problema, tratando de saltarlo, yo no voy a saltarlo para quedar igual, yo voy a saltarlo para quedar aquí, arriba. Pero ponme cuidado, estando aquí arriba, se va a presentar otro mucho más grande. Una escalera. Exacto, ya el problema no está aquí, el problema está aquí. Pero tengo la suficiente madurez para enfrentar, sí, no solamente los desafíos, los retos, las metas que conllevan a los logros, sino que yo mismo he crecido y avanzado en eso. Sí, sabes que se me vino el pensamiento que como familia también tenemos retos y metas, ¿verdad? Y obviamente entre más alto la apuntemos como familia, alcanzar tal proyecto, que obviamente es más grande que el anterior, por ejemplo, te daba el ejemplo de la casa, ¿verdad? Listo, construimos una casa al primer piso, ¿viste? La familia enfrentó los retos que tenían que subir para construir su primera casa, su apartamento. No, ahora construíamos un segundo piso, otro problema, ¿verdad? Entonces, igual ya no es tan pesado, es mucho más ligero saber cómo desenvolvernos porque aprendimos ya de la primera planta, vamos a la segunda planta. Entonces, dentro de la familia, ese tema de madurez, ¿verdad? Cuando hay un acuerdo, se hace menos difícil el cómo vamos a enfrentar este segundo reto, este otro problema. No, tranquilo ya. Acuérdate que ya hemos pasado por esto en algún momento y Dios no nos dejó, Dios no nos abandonó y obviamente en esta nueva situación tampoco va a ser así. Eso genera mucha tranquilidad, mucha paz. Claro. Que era lo que usted también mencionaba. Definitivamente cuando yo soy un buen administrador en mi casa, cuando llegue a mi casa no me tiene que generar carga. O sea, la idea es que me genere tranquilidad y paz en poder llegar a mi hogar realmente. Claro. Mira, precisamente ahorita estaba, porque voy a compartir acerca de la vida de Caleb. Y Caleb fue un hombre que de una fe impresionante. La fe de Caleb lo llevó a él a conquistar no solamente la tierra prometida, sino que tomó Hebrón, porque dijo, hey, cuando yo estaba allá y Moisés dijo que me iban a repartir la tierra, yo tenía 40 años, ahora han pasado 45 años y estoy tan fuerte como en ese entonces, puedo entrar, puedo salir. Pero resulta que le toca conquistar una ciudad llamada Kiriat Sefer. Y Kiriat Sefer es la ciudad del libro, es una ciudad intelectual. Y entonces Caleb es consciente de que él a fuerza puede, pero no tiene la intelectualidad para alcanzar ese nuevo reto. Entonces llama a un valiente llamado Otoniel, y Otoniel, que significa león de Dios, él va y conquista esa ciudad, conquista Kiriat Sefer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir
que un buen administrador conoce sus límites, conoce sus limitantes, conoce hasta dónde puede ir. Pensemos en algún momento que construimos la casa, pero resulta que me quedó un vacío y se me está gritando la casa. Yo tengo que reconocer que me equivoqué, tengo que reconocer que necesito remodelar, tengo que reconocer que no planté bien las columnas donde tenía que plantarlas. Entonces tengo que hacer las remodelaciones y eso hace parte de la buena administración de uno mismo. O sea, no es yo me la sé todo porque soy el chacho del paseo, sino de todos acá quiero escuchar un consenso, quiero escuchar un consejo. A ver, estemos entre todos. No es una autocracia, ¿no? Tampoco la familia es una democracia, tampoco. La familia es la familia. Pero nosotros debemos de alguna manera entender que si yo no me administro a mí mismo, no voy a poder administrar la familia. Importante eso. Si yo no me administro a mí mismo, tampoco voy a poder administrar adecuadamente la familia. Creo que ha sido un tema que de verdad nos reta y nos lleva a revisar. Pero voy a ver qué tan buen administrador soy. Voy a ver qué tan bien manejo mi tiempo, mi economía, o sea, todo realmente. Y cómo también estoy reflejando en mi familia, como padre, como madre, como hijos, todo realmente. Tú podrías resumir más en 4 puntos principales generales de dar como una recomendación a las personas para que puedan mejorar la forma de estar administrando su casa, que tengan en cuenta esos puntos específicos. Bueno, yo creo que lo primero es que las buenas familias no salen de la nada. Yo no puedo tener una familia simplemente queriéndota. O sea, yo tengo una buena familia simplemente porque quiero tenerla. Hay que trabajar en ella. Si yo no trabajo en mi familia, si no trabajo en lo que quiero en mi familia, pues no lo voy a lograr. Simplemente eso es así de sencillo. Las familias, bueno, yo hubiera querido tener una familia a la carta, ¿no? Quiero tener una familia donde todos mis hijos sean ultra obedientes. Lo segundo, que sean muy estudiosos. Tercero, una esposa que sea una esposa que también sea obediente. Bueno, yo no puedo tener eso. No. Sí se quiere muchas veces. Sí, pero las familias no son a la carta, porque las familias están conformadas por seres humanos tan imperfectos como yo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar. ¿Para qué? Para que en nuestra individualidad nosotros podamos cumplir un propósito específico y único dentro de la familia. Eso en primera medida. Lo segundo, administrar la familia requiere de una administración personal. Cuando yo, como padre de familia, cuando mi esposa como madre de familia, queremos y anhelamos tener una familia sana, necesitamos ser buenos administradores de nosotros mismos. Tú no tienes la menor idea de la cantidad de familias que se han separado, divorciado, que han terminado simplemente porque él se sintió herido por lo que ella dijo. Tu actitud, la farsa, ¿no? De no somos compatibles. A mí cuando alguien me dice, es que no somos compatibles. No hay nadie compatible con otro, todos somos completamente diferentes. Lo que necesitamos es quitar nuestro egoísmo, quitar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, el creer que somos los mejores en la relación y mi cónyuge o mis hijos son los peores. Eso es lo que nosotros debemos aprender a trabajar. Pero por supuesto que somos incompatibles porque somos diferentes, pero tenemos la capacidad de unirnos y la capacidad de ser mejores. Entonces, primero, no hay matrimonios ni familias a la carta. Segundo, necesito ser un buen administrador de mí mismo. Y tercero, necesito pedirle al Señor que venga y ponga su mano sobre todo, para que nuestra familia sea conforme al modelo que Dios estableció. Una familia conforme al modelo que Dios estableció.
Y lo pidan familias a la carta, me gustó eso. Señor, qué tía. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que siempre un espacio que pues, yo me disfruto personalmente y yo sé que también las personas que te conocen y ven el podcast también lo disfrutan porque saben la forma y la intención con lo haces. Y de verdad que aquellos que nos visitan y van conociendo poco a poco nuestro programa, les invitamos a que tomen nota. Tomen nota para que aprendan a ser buenos administradores también en su familia y confíen que Dios les da las herramientas también adecuadas para que sean muy buenos administradores. Entonces, Juan, de verdad, muchísimas gracias por este ruido. Me sentí muy chévere. Muy chévere. Se sintió muy chévere. Chévere, sí, chévere, lo sentí bien. Bueno, dale, Paz. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en un próximo episodio. Claro que sí, a todos les gracias y bueno, compartan este podcast porque estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas a tener mejores familias. Si usted conoce un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, compañero de trabajo, compañero de universidad, simplemente alguien que pasa por su lado y usted sabe que tiene problemas de familia, invítelo a que vea este podcast y que pueda tener esos principios que lo van a ayudar a tener una familia mejor. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Paz. Bendiciones. Bendiciones.